Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Ángel Pedrosa y les vengo a hablar sobre el libro Ética para Amador de Fernando Savater. Capítulo 2: Órdenes, costumbres y caprichos. Muchas veces nos preguntamos por qué preferimos hacer esto y no lo otro, y pensamos en qué hubiera pasado si no lo hubiéramos hecho. En algunas ocasiones puede que hagamos lo que se nos dé la gana, pero muchas veces la vida nos pone a elegir y se nos hace difícil escoger. Por ejemplo, cuando queremos miles de cosas y solo podemos obtener una. Y en esos casos preferimos no tener que elegir. Así nos sucede con las decisiones y actitudes que tenemos que tomar cuando tenemos problemas, y a la hora de elegir, nos vamos por el camino que más nos conviene, pero hay veces que ese camino que tomamos resulta perjudicándonos. En el ejemplo planteado por Aristóteles del barco, se dice que no siempre podemos hacer lo que queremos, y aunque el capitán salvó a su tripulación, también le hubiera gustado salvar su mercancía. Como al capitán, a nosotros también nos ha pasado montones de veces que tenemos que elegir entre dos cosas que nos convienen, claro está que hay una más importante que otra. No siempre tenemos la autoridad de elegir, y aunque seamos libres de hacerlo, en ocasiones participamos en situaciones en donde no tenemos la menor idea de qué hacer. Nosotros no nos podemos pasar toda la vida preguntándonos si lo que hice está bien o mal. Lo único bueno es que ella muchas veces no nos golpea tan duro como al capitán de dicho barco del que hablamos anteriormente. Debemos ser sinceros y reconocer que muchos de nuestros actos lo hacemos sin pensar en el daño que le podemos llegar a hacer a otras personas. Toda nuestra vida es un ciclo, un aro, ya que muchas veces repetimos las acciones, esto se llama rutina. Como cuando nos levantamos, nos cepillamos, nos bañamos, desayunamos, etc. Y aunque a veces cambiemos un poco y hagamos algo diferente al fin y al cabo todo terminará en dicha rutina. En nosotros los jóvenes es muy común que todo lo hagamos con pereza, pero afortunadamente la mayoría de nosotros tenemos nuestros padres que siempre están para darnos un empujoncito para que nos vaya bien y lo hagamos todo de la mejor manera posible, con tal de que nos ayude a triunfar. Sabemos los deberes que tenemos y hasta lo hacemos sin darnos cuenta, porque como dijimos antes todo se vuelve una rutina y ya nada hay que pensar prácticamente sino que lo hacemos inconscientemente. Retrocediéndonos un poco pensemos en todas las mañanas y todo lo que hacemos en el día, hasta pensar en los gestos que hiciste y te preguntarás por qué no hice otra cosa u otro gesto, etcétera. Pero ¿para qué preguntarnos estas cosas si al fin y al cabo lo hacemos porque queremos, porque sencillamente nos sentimos a gusto y como dicen por ahí hacemos lo que se nos da la gana? Un motivo según el texto, es la mejor manera de respondernos todas esas preguntas que nos hacemos como ¿y por qué hice eso? Otros tipos de motivos son las famosas órdenes, las cuales son las que nos dan nuestros padres, familiares o profesores. Todo lo que hemos hablado hasta aquí le pondremos el nombre de costumbres, el cual es un juego de motivos y a las dichosas costumbres también le podemos llamar caprichos. Los motivos funcionales son los gestos que utilizamos como cuando tenemos hambre, cuando nos bañamos, salimos a la calle, bajamos escaleras, etc. Cosas como estas son las que hacemos diariamente, costumbres. Por ahora nos vamos a limitar a explicar detenidamente los tres primeros tipos de motivos.
Existen tres tipos de motivos que son órdenes, costumbres, caprichos, y que cada uno de ellos se aplica a la cotidianidad. Las órdenes son muy importantes, pero existe el miedo, que aparece cuando desobedeces y por esto siempre tendrás los mismos consejos, regaños, que no te gustan y dices que no tienen sentido y los ignoras. Pero resulta que más adelante te das cuenta que sí tenían sentido y que si te dicen las cosas es por algo. Las costumbres son como una rutina donde también se reciben órdenes y se aceptan sin recriminación alguna. Las órdenes y las costumbres tienes una cosa en común que vienen de afuera, que son impuestas. Y los caprichos te salen de adentro que se siente cuando actúas bajo la costumbre y las órdenes, y eso te molesta. Así que llevas la contraria, y esto te puede perjudicar. Volviendo al ejemplo de Aristóteles, la vida de la gente de nuestro alrededor debe ser evaluada aún con más exigencia. ¿Cómo puede alguien mandar un barco de forma irresponsable y caprichosa? En ocasiones cuando los problemas acechan nuestras vidas, las personas inteligentes y maduras olvidan aquellos deseos sin sentido y en reemplazo de esto sienten la necesidad de hacer lo correcto, es decir, actuar con la razón. Entonces es un simple problema funcional de hallar la forma adecuada de llegar ilesos a nuestro destino. Imaginemos que el capitán piensa que su seguridad está en desprender el barco cierto peso, ya sea en mercancía o tripulación. Tal vez convencer a los marineros que escogieran entre sí 4 o 5 de ellos los más inútiles con la idea de que de este modo conservar las ganancias del flete. Desde el punto de vista lógico, esta puede ser la solución para no perder dinero. Pero si lo miramos desde nuestro punto de vista, esto es un caso en el cual no queremos estar involucrados, ya que tomar una decisión rápida sin hacerle daño a nadie es duro. Finalmente, cuando pienso en él, puedo ver que todos los seres humanos vamos en el mismo barco, tal vez cometiendo los mismos errores de poner en duda el valor de una persona por el de mercancía. Está claro que la mayoría de las cosas que hacemos las hacemos por capricho, pero hay que tener claro que no todo se guía por lo que nosotros queremos o no queremos hacer. También hay otras personas que quieren hacer cosas tan diferentes a las nuestras, que hasta las pueden ver mal, y por ello existen las órdenes, para que nos marque la libertad y haga la vida más feliz a todos. Aunque el autor nos dice que no podemos hacer lo que queramos, creo que sí lo podemos hacer, pero el acto realizado puede traer consecuencias no muy agradables, pero también es cierto que de cierta manera tenemos una libertad un poco limitada, ya que hay cosas que nos suceden y que no son producto del actuar de otra persona, que no nos benefician, sino que nos perjudican en algo, o simplemente son cosas en las que no podemos tomar parte alguna. Cuando nos plantea la voluntad, creo que es algo muy parecido a lo que he estado mencionando anteriormente, ya que aunque sí existen diferencias, esta nos va a llevar a realizar una actividad de bien o mal. Con todo esto en conjunto y llevándolo por el buen camino, desde mi punto de vista, después de haber visto la reflexión del autor, creo que no va a crear lo que para nosotros podría ser la felicidad. Siempre que tomamos decisiones por lo contrario no son correctas, sin embargo, algunas veces terminamos escogiendo el bien para sí mismo y no el bien colectivo. Por ende, no estoy de acuerdo que la toma de decisión no es una obligación, si bien, en algunas ocasiones debes elegir por todos de cualquier modo, que esa decisión no perjudique a las demás personas, y por ende debemos tomarla con responsabilidad. La obligación de cómo actuamos frente a una problemática, y convenientemente que favorezca a sí mismo. Por el contrario, no hacemos lo que nos conviene, sino lo que debemos hacer por el bien de todos. Es decir, tenemos que actuar pensando en todos, y no en una sola persona. Pues bien, somos libres de elegir. En ocasiones, no elegimos lo que nos va a pasar, más bien elegimos frente a lo que ya nos pasó.